Eso explica la mitad de por qué hoy tratar de ser ecuánime y equilibrado equivale a ser tibio. Yo me moriría muy frustrado si no hubiera hecho lo que creo que debo hacer. Y creo que debo hacer bien el ejercicio de que la gente trate de entender mejor el entorno y actuar en ese entorno con mayor conocimiento de causa y ser consecuente con eso y votar, así sea en blanco. Lo que quiero decir es que Kenke me toca el corazón. Creo que faltando año y medio para que termine el gobierno, que el gobernante diga que qué pereza el poder, que qué pereza vivir en esta casa de Nariño, que esto es muy frío y que esta es la labor más ingrata que me ha tocado, es algo indignante. Yo tengo un reto personal conmigo mismo. Yo quiero poder hablar de política o de religión o de fútbol sin que se exalten los ánimos, particularmente política, que es un tema tan caliente y tan importante en cualquier civilización. Mauricio Reina, un hombre muy conocido por ser gran crítico de cine, recientemente me lo topé siendo comentarista político de Red Más Noticias y me tramó su ecuanimidad, su serenidad, independiente de si estoy de acuerdo o no con él, pero lo que encontré es que con él se podía hablar del tema. Lo hemos invitado hoy a hablar del tema de cómo poder hablar de política sin morir o sin matar en el intento. Vamos con Mauricio Reina, repito, gran crítico de cine, pero en este caso vamos a hablar de él como comentarista político en Red Más Noticias. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos Y ven todo. en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que hay que decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos nosotros suscríbanse. los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Cero no cero. He ahí el podcast. Mauricio, muchas gracias. Yo arranco el podcast siempre así como estás. Se siento y vamos al grano porque parte de la fuerza que yo creo que tiene el podcast, al menos para mí, es que de verdad me sorprendo, de verdad pregunto y de verdad soy ignorante en serio. Y no pretendo no serlo porque creo que parte de la gracia es que tanto Germán y como yo, de verdad muchas cosas no las sabemos, más en este territorio del que vamos a hablar hoy, Mauricio. Hoy preciso Evelyn, que está haciendo el live de TikTok, me dice, ¿ya tienes preguntas preparadas? Y le dije, no, yo no tengo nunca nada. Ahí vamos conversando. No, Ahí vamos conversando. Porque como no es una entrevista, sino una conversación, pues Sí, 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 sí. No, bueno, pues muy informal y todo, pero tengo que agradecer formalmente. Mauricio, Germán, gracias por esta invitación. Y vamos a conversar. A ti por venir. Mira, y yo te propongo, a ver, una de las tareas que nos proponemos a la entraña de los podcasts con Germán es que entre este momento en que el podcast lleva 0 segundos. Ah, que me lleva están 0 diciendo a mí, me segundos. están echando vainas a mí. Ese soy yo. Y cuando terminemos dentro de hora y media, 2 horas, 3 horas, las que sean, tanto a nosotros como a los que nos vean, y espero que a ti o a la persona que esté sentada en tu lugar, algo nos haya pasado que nos haga ser distintos entre ahora y hora y media después. Cualquier cosa, un dato que no sabíamos, una revelación conceptual que no conocíamos, un aprendizaje, que no sea sencillamente conversar por conversar, sino que de verdad nos pase algo. Y en este sí que tengo un propósito concretísimo al que quiero que me ayudes. El tema de la política a mí me cuesta mucho trabajo porque soy muy, muy pasional y tengo conceptos muy fundamentales que no necesariamente es una virtud.
de repente es más un defecto. Por fortuna no soy cronista político, ni analista político como tú, ni periodista político, porque eso sería un lastre. Como lo que soy aquí es un conversador, pues eso me da como cierta flexibilidad de poderme equivocar en términos de mis convicciones. Sin embargo, sí, a partir de verte en tu trabajo de analista político, lo que me atrae y lo que me hizo desesperadamente querer tenerte aquí sentado Muchas gracias. es adicional a tu idoneidad, que la tienes, pero esa no sería suficiente si no tuvieras esta armonía y este equilibrio en la exposición de los conceptos, independiente de qué concepto. Pero cuando uno te oye hablar en Red Noticias y haces los análisis, aún para un tipo tan vehemente y pasional como yo soy, es muy grato ver tu equilibrio y ver cómo puedes transitar por temas cruciales sin que se enerve la sangre y que se enerven las bajas pasiones, que es algo que yo quisiera para mí. Ujú. Como te contaba antesitos de comenzar ya la grabación oficial, con los políticos que hemos traído hemos tenido muy buenas conversaciones, con la excepción de Gustavo Bolívar, a quien yo reconozco que se me saltó la piedra. Y no me arrepiento, me habría gustado que no se me saltara, pero yo preferiría que no se saltara nunca, Claro. independiente de los motivos que se tengan. Mm. Que no se salta, que de repente digan, mi señor, sabe que hasta aquí llegamos, muchas gracias, encantado de verlo, pero que no hubiera exaltación. Y adicional a la idoneidad, te repito, es el equilibrio con que manejas la información. Entonces lo que te voy a pedir es que nos ayudes a construir una especie de clase, de una propedéutica, como dicen los javerianos, o de una pedagogía acerca de cómo podemos abordar temas sin perder el punto de vista, porque irse por lo neutral es muy fácil. No, no, a mí no me importa, no, yo eso no sé, pues claro, así no te vas a meter en problemas nunca. No, poder abordar el tema, poder abordar el problema sin que vayamos a la reyerta, la puñalada o el golpe. Sí, ¿No es sí, sí, cierto? sí, 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 de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, me parece bien. ¿Y cómo le hacemos? ¿Arranco? Dale tú, uy, a mí me gusta que vengan a arrancar porque Sí, sí, sí. yo ahorro trabajo, entonces me pagan por hacer poquito. A ver, no, mientras, nuevamente gracias Mauricio y gracias Germán por esta invitación. Mientras oía la pregunta, trataba como de estructurar, trataba de mirar hacia adentro a ver cómo funciona esto en mi caso. Y yo creo que tiene 2 o 3 componentes y los voy a enunciar y a partir de ahí los conversamos a ver qué sale de interesante. Primero, ese tema de la razón y la pasión es clave. Hay gente que es tremendamente visceral y apasionada y, y en el ejercicio de sus opiniones y de sus puntos de vista, pues lo ejerce con total espontaneidad. No le ven problema hacerlo así. Yo tengo un hemisferio izquierdo muy fuerte, para mal en otras dimensiones de mi vida. Te refieres muy racional, eres muy Sí, racional, sí, 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 frío, sí, sí. fáctico, sí. Para mal en muchas dimensiones de mi vida. He tenido que luchar contra eso en muchas dimensiones de mi vida, pero para bien en este ejercicio de hacer análisis de coyuntura, principalmente político, pero también económico. Y yo creo que ese es un primer punto de partida, porque eso se pone al servicio del segundo elemento. El segundo elemento es que yo estoy en el noticiero, también en otros ámbitos hago ejercicios de análisis y opinión, pero principalmente en el noticiero estoy para cumplir una función. La promesa de valor de ese noticiero de Red Más Noticias es conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Y yo tengo que aportar a que la gente entienda, no a que la gente reafirme sus propios conceptos, reafirme sus pasiones, sus odios y sus amores, sino dar elementos para que la gente entienda. Como esto es un ejercicio cotidiano de lunes a viernes desde hace 11 años, pues muchas veces uno se equivoca. Entonces se le va un poquito, también se le salta la piedra o se va por otro lado o se deja tentar, como es conversado un poco con mis compañeros de mesa, se deja tentar por la cascarita que pone, no, pero es que cómo va a ser tal cosa, y entonces uno responde en el mismo tono y eso no puede ser. A veces uno se equivoca, pero yo trato de no perder el
la claridad acerca de por qué estoy yo allí, por qué, cuál es mi función dentro de ese noticiero. Entonces ya tenemos la racionalidad que me da frialdad, digamos, y me da un marco de análisis, el propósito del noticiero y el rol mío dentro del noticiero. Y una tercera cosa, esto es como ir al gimnasio, como en cada uno de los oficios de nosotros. Uno va acumulando un conocimiento y va acumulando un marco analítico y lo ejerce día a día. Y salirse de ese marco analítico es difícil por la misma naturaleza del ejercicio que yo estoy haciendo. ¿A qué me refiero con eso? A que a mí me puede parecer que Zelensky se viste muy mal para ir a la Casa Blanca, por usar un episodio reciente. Por lo que estaba como en camiseta. O Porque como no eso. se pone corbata. Y un periodista, yo creo que fletado, le dijo, ustedes no sé si lo oyeron, oiga, ¿y usted por qué no se pone corbata para venir a la Casa Blanca? Eso es un acto de irrespeto. Es más, ¿usted tiene corbatas? O sea, eso es un periodista fletado, eso no puede suceder en... Sí, le preguntaron que si tenía vestidos. Exacto. Entonces, yo me puedo detener allí, pero como trato de entender para poder dar elementos de juicio a la demás gente, me doy cuenta que ese es un aspecto accesorio, que eso es mínimo, aunque sea lo más popular y lo más jugoso, no lo sé si lo sea para quien haya visto toda esa rueda de prensa, y nótese que no me estoy metiendo en política colombiana a propósito, para no enredarnos todavía, pero podría detenerme allí y decir, no, es que Zelensky es un berraco porque Zelensky ha llevado y esa manera como está siempre bien puesto en su casi que traje de campaña y qué sé yo. Eso es accesorio para lo que pasó en esa rueda de prensa. Entonces, de acuerdo con mi marco analítico, entonces uno se obliga a mantener como un estándar de objetividad y un estándar de ecuanimidad y a buscar los elementos que más le pueden servir a la gente. Y no irse por el lado, no solo pasional, personal, sino activista casi. Entre otras cosas, porque yo creo que muchos analistas son en el fondo muy activistas. No, pero ¿cómo va a pasar si esto está, si usted ha hecho tal y tal cosa? Y mi propósito en últimas no es que la gente entienda, para esos analistas, sino lograr que el país se mueva o tratar de que el país se mueva en un sentido político. A mí eso no me interesa. Es más, yo creo que la política es un mal necesario y tengo amigos entrañables que se mueven en la política. Es un mal necesario. Y cuando uno ya establece esa distancia afectiva con el objeto que está analizando y dice, eso es un mal necesario y en el fondo todos tarde o temprano terminan haciendo cosas en mayor o menor grado que a mí no me gustan, pues tomo una distancia y no me pongo como la camiseta de estar en la barra y en la tribuna. No sé si eso es demasiado etéreo. Yo tengo una pregunta sobre eso. Como espectador, yo soy espectador. Sí. ¿Qué tan importante es para mí como espectador saber o qué tanto trabaja en la parte editorial de un noticiero el dueño del medio? O sea, no sé, hay que estar claro que RCN es de la familia Ardila Lule y hay que estar claro que Caracol Televisión es de los Santo Domingo, o no importa eso, mejor dejarlo. Yo tengo dos respuestas que afortunadamente son complementarias. Una, cada vez más los medios de comunicación, cada vez más los poderes valoran el rol de los medios de comunicación para ciertos propósitos. Entonces, pongamos el ejemplo más emblemático de los últimos años. Los Gilinski compran a Semana y le dan un viraje a Semana que es impresionante en términos de viraje y en términos de efectividad, y en su momento, para distintos propósitos, sirve a los objetivos de ese grupo, o de esa familia, o de lo que sea. Eso lo debe conocer la gente. Jeff Bezos la semana pasada hizo pública una directriz que tiene de aquí en adelante el Washington Post. Las páginas editoriales solamente, y eso es una restricción inmensa,
van a defender los propósitos del libre mercado y de empresa privada, cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, pero limitar el ámbito de las páginas editoriales a hablar solo de eso me parece brutal. Pero Jeff Bezos es el dueño y está bien que lo diga, que lo ponga sobre la mesa. Hay gente que ya renunció el editor de opinión, que era una persona muy importante dentro del Washington Post, y renunció porque no estuvo de acuerdo con eso. Qué bueno que eso esté sobre la mesa, qué bueno que se sepa que tal programador es de tal, que tal programador es de tal. ¿Y Esa eso va a es hacer que el Washington Post sea solamente de economía? las páginas editoriales están orientadas a defender. Yo creo que esos principios, libre empresa y libre mercado, los extienden un poco a todas las, no sé qué irán a hacer, pero estamos hablando de páginas editoriales solamente. Pero yo creo que los extienden un poco al ámbito en el cual se han venido discutiendo esas ideas. En los últimos 10 años o 5 años se han venido discutiendo en un ámbito mucho más amplio que el de la economía, que es el que tiene que ver con las libertades, que es el que tiene que ver con la desigualdad, que es el que tiene que ver con la equidad. Entonces, vamos a ver cómo les resulta. Pero me parece muy mal que lo restrinjan, pero muy bien que el dueño que sean salga y fronteros. ponga la cara y diga, esto está restringido de esta manera. La segunda respuesta mía, que por suerte es complementaria con la primera, es, yo llevo 11 años y medio más o menos en ese noticiero, en Red Más Noticias. Nunca, nunca ha habido una sugerencia de dirigir un comentario en tal o cual sentido. Hay una discusión previa editorial de qué temas comento yo y qué temas no comento yo. En general, no he percibido ninguna restricción en cuanto a la agenda temática, sino por la importancia del tema cada día. Pero nunca, ni una mínima sugerencia de oriente su comentario por acá, o tal cosa no se puede decir, o tal otra no se puede decir. Y eso es supremamente gratificante por una parte y liberador por otra parte. Porque qué tal toda la carreta que yo eché hace un momento del marco analítico y de la relevancia de explicar y no sé qué, y uno con una luz roja aquí diciéndole Esto qué sí puede es. decir y qué no puede decir. Entonces, Pero entonces puede ser una ventaja de Red Más Noticias que el dueño no sea colombiano. eh, digamos que si hablamos de intereses económicos, claro, tiene intereses económicos. El dueño no es colombiano, Pero pero en toda América, América Móvil está. y, Y en y- cada y el- país y tiene es la algo en empresa, juego. y es la empresa más grande aquí en Colombia. Es inmensamente importante y tiene mucho capital en juego. Entonces, no creo que el origen, la nacionalidad del capital, determine si es ventaja o es desventaja. Yo creo que también hay un criterio de cómo manejar las cosas, pero no me corresponde a mí valorar el comportamiento de mi propio empleador, digamos. Sin embargo, mira lo que tú estás diciendo, no lo digo yo, lo dices tú, hay una ventaja en que para el público, pues esos no están tan metidos en una pelea del día a día de la política colombiana. Yo creo que eso es una manera responsable de manejar las cosas, pero insisto, no me corresponde a mí calificar. Me parece que es un índice de lo que está diciendo Germán, ya sea porque es una virtud de él como persona o ya sea que es un resultado de su distancia con la nacionalidad, lo que quiera que sea, pero creo que hay un hecho evidente y es tu presencia. Tu presencia y con tu tono y tu estilo, no necesariamente tu presencia, porque ahí va un tema que te quiero echar a rodar acerca de eso y es, ¿en qué momento ser ponderado y ser decoroso se volvió ser tibio? ¿Sí me explico? Porque No, sí. entonces la lectura es, si no me estoy dando en la jeta desde alguna de las orillas, entonces no valgo la pena porque soy tibio. Desarróllame, ¿cómo piensas sobre eso? Yo creo que hay dos cosas. Uno, el entorno y la evolución del entorno. La política en el mundo y dentro del mundo en Colombia ha cambiado mucho en los últimos 10 años más o menos. Y ha cambiado por cuenta de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un catalizador de las emociones viscerales, porque los comentarios en las redes sociales generalmente son cortos, tienen que captar la atención, tienen que ser efectivos en su propósito
Y además, como hay una interacción con otras personas que están en las mismas, donde yo no tengo la responsabilidad que tengo con quien estoy mirando a los ojos, como te estoy mirando a ti o estoy mirando a Germán, que eso ya conlleva una empatía con el otro. O sea, hay algo casi que de primates que tenemos nosotros, y es que cuando nos miramos a los ojos nos identificamos con el otro. Y eso ya nos pone un nivel de responsabilidad que muchas veces uno no tiene en el noticiero porque está viendo una cámara. Cuando recibe el feedback, lo tiene. Y eso en las redes sociales no existe. Por lo tanto, las redes sociales son el escenario perfecto para las barras bravas, porque son emoción pura, visceralidad pura, ingenio para meter el pie en la puerta Y y de pronto no son tan acartonados como un programa de televisión. sí, y anonimato, que es una desgracia absoluta. Uno ve la gente más pendenciera en redes sociales y tiene de avatar a una Mazinger. Mazinger ya no existe. Por aquí tenemos una que se llama egipcia. Sí, Sí, O nos uno, regaña, no nos regaña, sabemos. Sí. nos regaña cada Nos fin de insulta. semana. Sí, nos qué, insulta. qué bueno sería que toda esa gente pusiera la cara. A ver, pues no se llega a tener el contacto visual inmediato para tener más empatía con el interlocutor, pero por lo menos ponen la cara, ¿no? Pero la cantidad de gente tan activa en redes sociales detrás de un avatar desconocido. Entonces, desde hace unos 10 años, redes sociales, número uno. Número dos, la tendencia a la polarización, que no solamente depende de redes sociales, depende de que la política está cada vez más vinculada a personalidades. Pues, o sea, tenemos que hacer un recorrido por Trump, por Milei, por Maduro, por en Colombia, Uribe, Uribe Petro. Petro, o sea, Rodolfo Hernández, para irnos a Rodolfo alguien que está Hernández, descansando en paz. exactamente, que descanse en paz, pero son personalidades casi que sin que importe mucho a la gente qué es lo que proponen en el fondo, cuál es su plataforma, ni nada. Ese man es chévere, ese es el que va contra no sé quién, ese es el de la motosierra. De la motosierra reemplazado, en el caso de Milei estoy hablando, no en el caso de la motosierra colombiana, que es peor, ha reemplazado toda una plataforma de análisis. El personalismo, la tendencia a la polarización y el eco que eso tiene en redes sociales hace que sea muy complejo el tratar de ser ecuánime, pausado y poner los elementos de análisis sobre la mesa. Eso explica la mitad de por qué hoy tratar de ser ecuánime y equilibrado equivale a ser tibio. Sin embargo, hay otra mitad de esta historia que es la que le permite a uno hacer el ejercicio, a mí, por lo menos, con placer, con gusto. Y es que hay un segmento del público, de la población, que no está en ese cuento. Si uno ve las encuestas de cultura política del DANE, se le pregunta periódicamente a la gente, ¿y usted es de derecha o de izquierda o de centro? Y siempre hay un núcleo de centro que claramente podría ser calificado como tibio, que puede superar el 50% sin ningún problema. Generalmente hay un 30% a la izquierda, un 30% a la derecha y un 40% ahí en el centro, que en épocas electorales se va disminuyendo porque vuelve y tiende a la polarización. Se exacerba y se calienta la discusión en épocas preelectorales. Pero allí es donde yo creo que está el terreno más fértil para cultivar algo que yo creo que es positivo para la sociedad, y es poner las ideas por encima de las emociones. No quiero decir que la política no deba tener emoción, es pura emoción, y la construcción de el héroe y el antagonista, y bueno, tú sí que sabes de eso para darnos 50 clases de eso, pero la construcción de la narrativa política se basa en la emoción. Sin embargo, qué bueno que la gente pueda combinar eso con elementos de juicio, criterio y la comprensión de qué representa en un momento dado esa figura tan atractiva, tan sexy desde el punto de vista del marketing político para la evolución del país y para la evolución de las cosas. Entonces, están esas dos caras de la moneda. La tendencia, Mauricio, es a que quien se atreve a dar 3 frases y no un adjetivo es un tibio y es un bobo y es un tontazo.
pero hay caja de resonancia todavía muy significativa. Suma más que cada uno de los extremos, que es una caja de resonancia que permite que uno haga el ejercicio con interés, con placer y con la esperanza de que fructifique. Voy a hacer una cosa como de conejo de laboratorio yo mismo. Y yo creo que tu trabajo o el trabajo editorial del noticiero o la conjunción de las dos cosas, en el caso de Red Más Noticias, que es donde te veo, eh, está logrando, está logrando cultivo. Ya hay siembra, porque yo en lo personal, pues en lo íntimo, sentado al comedor de mi casa o mientras veo la televisión solo, puedo ser un, no, un troglodita no, pero sí soy muy vehemente y soy muy apasionado, sobre todo con ciertos principios sobre los que no admito discusión. Pero el hecho de que tú hayas llegado a mí y yo te vea y diga, ve, me gusta más así, inclusive más de lo que a mí me gusta como yo soy. Creo que es fruto de un trabajo, porque o sea, me dices, son 10 años, me imagino que trabajando y trabajando y trabajando, esto es para decirte con mucha esperanza, quisiera pensar que si ya ese aroma está llegando a mí, es porque está llegando a mucha gente la opción de, venga, hablemos de esto con serenidad. ¿Será, Mauricio? ¿O estoy siendo muy optimista yo? No, no, partamos de una base que es esencial y que alude a nuestra condición como seres pensantes, como primates que hemos logrado desarrollar el cerebro de una cierta manera. La función, el cerebro existe en el proceso evolutivo para entender y produce placer entender. Es decir, hay gente que tiene más desarrollado, no sé, el sentido del gusto y le encanta comer y no sé, pero el cerebro existe para entender y produce placer entender. Y se combina con la pasión, las vísceras, etcétera, y con todo lo que somos, esa inmensa máquina compleja que somos. Pero no es ajeno a la naturaleza humana el que, oye, interesante ver esto por qué funciona así, sobre todo si lo completo yo, no si el que está enfrente en la pantalla está diciendo, y por lo tanto tal cosa y tal otra, que a veces a mí se me va un poquito el dedo, pero los elementos de juicio están allí, usted arme su rompecabezas. Eso es un bocato di cardinale para la capacidad cognitiva de la gente, en esto y en todo, en absolutamente todo. Y lo segundo es que dado esa base, digamos, yo creo que en Colombia, que hemos vivido y sufrido tantos vaivenes, tanta violencia, más de medio siglo de violencia, no sé qué, si sé cuánto, una cantidad de cosas que otros países quizás están empezando a vivir en el mundo, sabemos de la importancia de tener un ancla, de tener un cable a tierra. Sabemos de los riesgos que conlleva el volar como cometas a las emociones. Es decir, hay unos que nos llevan ventaja y nosotros les llevamos ventaja a otros. Pero para uno hoy es fundamental entender la experiencia de Argentina, que va a Macri, vuelve a Kirchner, va a Milei, vuelve a nos... Y mientras tanto, el crecimiento en la olla, la distribución del ingreso en la olla, la deuda pública creciendo brutalmente, la estabilidad macro en la olla. Creo que uno tendría que ser muy ciego para no darse cuenta que si pondero la emoción por encima de la capacidad de entender qué implica cada una de las acciones y cada una de las emociones, tengo que mirar al otro lado de la cerca y darme cuenta que eso es un vaivén en el que lo único que termina sucediendo es que se genera un placer de muy corto plazo. ¡Ah! Ganamos esas elecciones y salgamos con el pañuelo rojo, con el pañuelo azul o con el que sea. Y a los 3 años o a los 4 años, ¿qué? Vuelve brum, con toda la violencia, eh, la reacción en contra. Además, hablando sobre analistas políticos, me parece que a veces pierden la posibilidad de autocriticarse. Por ejemplo, es que se me ocurre ahorita un ejemplo también con Argentina. Encontré un supuesto analista político que su nombre en YouTube es Tipito Enojado, donde le da duro a cualquier cosa que tenga que ver con izquierda por ser izquierda. O sea,
ni siquiera la analizas. Si es izquierda es delincuencial todo. Y cuando pasan cosas como lo que pasó con Milei de esto de la criptomoneda que él hizo, se pegó una voltereta gigante para simplemente decir, no, yo sigo apoyando a este man y este man es lo máximo. Y uno dice, pues debería ser lo suficientemente crítico para también Pero yo creo enojarte. que es que esos son los más. O sea, gente como Mauricio, perdóname que te señale así, No, gente no, como no, Mauricio no. para mí son los menos. O sea, yo me acuerdo en los Estados Unidos ya se murió ese señor y yo no sé si iba a descansar en paz, señor Rush Limbaugh. Este señor era, ¿te acuerdas de Rush Limbaugh, este comentarista político? Esto era pues, más derechista que Reagan. Y este señor Ya sé salía a de un quién programa habla, de radio sí. en que despotricaba de Sí, cualquier sí, cosa sí, que no sí. fuera lo republicano. Y para aquí en Colombia, nuestro amigo Wally, nuestro amigo el que vino aquí, ambos, Wally vino acá y también vino Levi Rincón, son de una mirada absolutamente cerrada, de un grado, en las que razonan sin razón a favor de sus emociones viscerales y hay muy poca argumentación lógica, muy poca, ese es mi punto de vista y lo sostengo, pero entonces a lo que voy es a que yo creo que la mayoría es los que dice Germán. Lo que creo que se vuelve, empieza a ser una golondrina que espero que se vuelva verano, es tu forma, ni siquiera tú, tu forma de plantear el debate, independiente de en dónde quiera estar uno o no, sino poder en la serenidad, porque es en la serenidad que se puede oír otro argumento. En la rabia yo no voy a oír un argumento. Si yo tengo rabia mientras te oigo solo por el hecho de que te llamas como te llamas y de que vienes vestido, ya no te voy a oír. La posibilidad de que me digas algo que me podría salvar la vida a mí, la tengo cancelada yo porque no te quiero oír, que es arranca creo uno de los problemas del fanatismo, ¿no es cierto? Entonces, mi esposa Yesenia, que es una soñadora irreductible, anda soñando, por ejemplo, ella dice que ella es tibia, etcétera, etcétera, y entonces dice que ella, esto va a conectar con lo anterior, y ella dice que ella definitivamente no va a volver a votar en contra de nadie. Dice, si no quiero votar a favor de alguien, no quiero volver a votar en contra de nadie y quiero reivindicar el valor del voto en blanco, que es una posición armónica, sensata. O sea, no te quiero a ti, no te quiero a ti, pero quiero seguir participando del sistema. ¿Tú qué opinas de eso? No de lo que opina mi esposa, el voto en blanco. Yo voté en blanco. Bueno, ¿qué opino de eso? Yo he hecho una evolución en la percepción del voto en blanco. Dicho sea de paso, evolucionar es parte natural de nuestras vidas. Qué pereza que uno estuviera a mis 63 años pensando y defendiendo lo mismo que defendía a los 23 años en la universidad. O sea, ¿de qué sirvieron los otros 40 años en esta vida? Nada, ¿De ¿Qué qué cambió. aprendí? sirvió ¿Qué aprendí? el aprendizaje? ¿De qué sirvió el aprendizaje? El entender mejor, el no sé qué. Ah, no, es que usted a los 23 años defendía tal y tal cosa, hoy defiende tal y tal otra. Lo importante es la honestidad intelectual y la argumentación con la que uno defiende sus ideas. No es, no, yo decía, por ejemplo, hace 5 años tal cosa y hoy digo tal otra sin razón. No, porque sí, porque es que este me parece más chévere. No, para mí lo importante es la honestidad intelectual con uno mismo en primera instancia, que es la base para poder ser honesto con los demás. Yo he evolucionado en mi percepción del voto en blanco. Me parecía una actitud tibia hasta que llegué a la segunda vuelta de las elecciones del 2022. Y yo dije, a mí no me gusta Petro, a mí no me gusta Rodolfo. Yo no voy a votar ni por Petro ni por Rodolfo. Por dos motivos. El primero, porque, otra vez yendo a las emociones, el acto de estar marcando a uno o a otro me va a hacer sentir mal. No lo voy a hacer, no me voy a someter a eso. Y segundo, porque creo que los dos serían, lo decía yo en ese momento, malos gobernantes para este país. Y después no quiero sentir que yo cohonesté o apoyé un mal camino para este país. Ah, no, el tibio, el voto en blanco y no sé qué. No, yo creo que estoy planteando un, una actitud en la que se defiende la actividad democrática, se defienden las instituciones democráticas y se defiende el ejercicio del buen criterio dentro de las instituciones democráticas. El abstencionismo es otra cosa, ese sí no me gusta. Me parece que cuando uno va en un barco que se mueve tanto como el nuestro, que tiene tantas entradas de agua como el nuestro, que tiene tantas dificultades y motines a bordo como tiene el barco nuestro,
el no participar de directa, indirectamente, en mayor o menor proporción, de las decisiones colectivas de cómo sacar ese barco adelante, me parece un acto pusilánime. No me voy a poner a discutir con nadie, ni en una esquina, ni nada, porque otra vez, aquí hay que diferenciar la dimensión del debate público y lo que la gente toma del debate público de la confrontación personal. A mí, afortunadamente, y eso lo agradezco mucho, la inmensa mayoría de la gente que me saluda en la calle, que me para en la calle y demás, es con gratitud y sentimientos de afecto. Y eso es algo sorprendente para mí porque uno nunca piensa que ese era el camino para conseguir cierta popularidad, llamémoslo así. Pero a veces me paran y me dicen que lo que pasa es que yo soy un desgraciado, que por qué estoy defendiendo tal cosa, que es que no me doy cuenta, que no sé qué. Y yo no me engancho, porque esa persona que me está hablando a mí, pues me está hablando desde una posición en la que cree. Otra cosa son los políticos que muchas veces manipulan y ustedes lo han vivido en esta mesa, pero la señora que está comprando el mercado en el centro comercial y sale y me dice, ¿y usted por qué es tan duro con el gobierno? Porque ustedes celebran y saludan, y eso yo también lo celebro y lo saludo, mi ecuanimidad y por eso me han invitado. Pero para un segmento de la población, No lo es. yo soy un No lo facho es, correcto. neoliberal. Sí, sí, sí. Yo soy un facho neoliberal, heteropatriarcal, esclavista, todos los adjetivos que ha sacado el petrismo, ¿no? ¿Y Para otros no. ¿Y para el otro lado no le dan también? Para el otro lado Como que le digan que es muy de hay izquierda. algunos, sí, que no, que soy muy ingenuo. Ah. Muy tenue todavía. Muy sí. tibio. Ok, correcto. Pero para mucha gente, afortunadamente, es una posición valiosa. Es una posición de qué bueno que tengamos un espacio desapasionado donde nosotros podemos analizar y donde nosotros podemos ver. Yo trato de no engancharme, no voy a salir de aquí a discutir con nadie que se haya dejado de votar en las últimas elecciones y decir, ¿usted por qué no vota? Y no sé qué. Pero desde el nivel en que yo veo las cosas, el abstencionismo en un país en la situación de Colombia es imperdonable y el voto en blanco es el ejercicio de una posición política razonable. Mauricio, voy a hacer una... En términos, en términos de qué sucede, ¿hay una diferencia entre ser abstencionista y votar en blanco? O sea, ¿sucede algo diferente? Sí, yo creo que hay dos cosas distintas. Una en quien lo hace y otra en su resultado. En quien lo hace, el desdén por el ejercicio de la democracia y de la votación en la democracia es el desdén por dos cosas, las reglas del juego, las instituciones, y por la capacidad de decidir colectivamente sobre algo. Volvamos al ejemplo del barco. Este barco se está llenando de agua, se está cayendo y hay unos piratas subiéndose y yo estoy, no voy a decir que cómodamente en la cubierta asoleándome o puedo estar comiendo basura en el fondo del barco, pero me deshago de la responsabilidad colectiva y eso no está bien. Yo decido, en cambio, votar en blanco porque no me gusta ninguno de los que se ofrece para conducir este barco y estoy participando de la decisión colectiva, lo estoy pensando, estoy reflexionando sobre eso y estoy decidiendo de las tres opciones, fulano, mengano o en blanco, la que más me hace sentir bien con lo que yo pienso, creo y entiendo del entorno es el voto en blanco. Son dos actitudes muy distintas, la ignorancia y el deshacerse de la responsabilidad colectiva. Ahora, en su resultado es donde es más crítica la distinción, donde hay más críticas para la distinción, porque la gente dice, ¿el voto en blanco qué? Esa vaina ni quita ni le pone a nadie y en todo caso ganó el que ganó y usted lo que hizo fue el ridículo yendo a las 8 de la mañana a la iglesia de no sé qué a votar. Depende, porque la magnitud de un voto en blanco es un mensaje para futuros procesos electorales. Es decir, si yo veo que en Colombia el voto en blanco va subiendo y yo soy un político agudo, yo no soy ni político, ni me interesa ni nada, pero un candidato agudo, yo trato de discernir qué hay allí. Es como hoy un político agudo de la derecha debería entender por qué Petro no baja del 30% en favorabilidad. No decir que son unos imbéciles y que son unos robots y que el culto a Dios. No, deberían entender por qué para esa gente
el costo de oportunidad es tan bajito que a pesar de las dificultades que ha tenido este gobierno para cumplir lo que se ha propuesto, dificultades de las que podemos hablar o podemos no hablar porque ese no es parte de esta discusión, a pesar de eso, ahí está ese 30%. En lugar de desdeñarlo, criticarlo y decir que son unos imbéciles, yo debería tratar de entender. Y debería tratar de entender qué pasa en la mitad también, qué pasa en ese 30, 40% que está allí en la mitad, en el centro. ¿Qué piensan? ¿Qué tratan de entender? ¿Qué es lo que hay allí? Y creo que ese ejercicio hoy, que estamos en el primer trimestre del año 2025, es un ejercicio que ninguno de los políticos que ustedes ven en las encuestas está haciendo bien. En lo que dicen, es posible que lo estén haciendo y no lo estén diciendo, pero ninguno de ellos tiene una apreciación de qué es lo que está pensando el segmento que no está conmigo, sino que el segmento que no está conmigo es un muñeco para pegarle y pegarle y pegarle y convencer a quien ya está convencido de mí. ¿Eso qué gracia tiene? Eso es una tontería. Reafirma lo que ya se conoce. Mira, voy a hacerte una confesión un poco psicoterapéutica y arriesgada. No sé si arriesgada. Yo no soy tan importante. En las últimas elecciones, creo que fue fue las de alcalde. Yo no voté. Por primera vez en mi vida. Yo voté desde los 18 años. Tengo 64 y siempre he votado. Y no voté, pero te lo estoy diciendo a favor de que me des elementos para tumbar mi posición. Por un raciocinio que no tiene que ver con desdén, sino que cuando yo veo cómo se ejecutan las elecciones en Colombia y cuando tenemos que las elecciones para hablar de las más próximas antes de Petro, de Duque, están completamente contaminadas de compra de votos y de corrupción electoral. Y llegamos a la de Petro y en cambio también, con su ministro del Interior hoy en día confesándolo en una grabación. Entonces yo digo, a ver, ¿yo por qué voy a entrar a un juego en donde sé que hay trampa? Es como si, venga, entre a este casino, que en este casino le garantizamos que lo roban. ¿Por qué voy a apostar en ese casino cuando ya me han dicho que el casino roba? Porque en el casino se puede ganar o perder. Generalmente se pierde porque la ley de las probabilidades hace que el cliente va a perder, pero hay clientes que ganan porque el casino no necesariamente hace trampa. En general, debe haber los que y entonces voy ahí. ¿Por qué entraría yo a un casino donde sé que hacen trampa? Y te lo expongo en propuesta de raciocinio porque de verdad yo digo, ¿para qué voy a un juego cuando a los 3 meses de que se terminó el partido me cuentan que todo estaba contaminado porque el señor Char votó en no sé dónde y compró no sé cuántas y la señora esta compró no sé cuántas y hay otra empresa y ahora tenemos un señor que lo confesó? ¿Por qué jugar un juego donde sé que es trampa? Ok. Se me ocurren 2 motivos. El primero de ellos, porque no jugar ese juego en lo más íntimo de mi reflexión personal equivale a claudicar en la búsqueda de una mejor sociedad. En la dimensión colectiva, en la dimensión individual, yo puedo decir, bueno, afortunadamente, pues he podido estudiar, he estado dentro del no sé cuánto % chiquito que tiene un posgrado y he podido hacer no sé qué. Y que se vayan para el carajo todos esos corruptos del carajo. Es que repito carajo porque... Para no decir otra cosa. Sí. Y me dedico a lo mío y trato de ser bueno, entre comillas, de acuerdo con mis parámetros, porque ahí podemos tener una discusión amplísima, con mi entorno, con mis hijos, con mis primos, con la señora que trabaja, etcétera, etcétera. Pero esa claudicar a tener efectos sobre la dimensión colectiva, creo que es una pérdida monumental. Nosotros somos animales, unos animales muy raros, porque somos unos animales que somos individualistas, pero somos gregarios. Hay en el mundo animal, desde las bandas esas de pájaros que uno dice, ¿cómo se mueven así en ¿Cómo se conjunto? organizan? O los peces, o esos bancos de peces que uno dice, esta gente cómo se comunica, o las hormigas, hay un macroanimal
compuesto de muchos animalitos chiquitos. Nosotros somos gregarios. El famoso lobo estepario en el hombre generalmente desaparece por falta de cooperación, colaboración, etcétera, pero somos individuales también. Tomo mis decisiones, quiero defender mi individualidad, quiero no sé qué, y esa complejidad de combinar las dos cosas creo que le da a uno o para irse por un lado o para ir por el otro, pero sacrificar alguna de esas dos dimensiones, ir como una oveja en el rebaño sin ejercer mi individualidad o ser absolutamente lobo estepario, eh, creo que equivale a hacer un sacrificio muy grande en lo personal, en mi caso. Pero lo segundo, en mi ejercicio profesional, todo va en un paquete. Es decir, a mí me preocupa el destino del barco en el que voy. Y mi paquete cotidiano es hacer bien lo que hago yo en la economía o en el periodismo, tratar de dar elementos a la gente para que vea que estas cosas son importantes y tratar de lograr masa crítica para que se puedan transformar los corruptos, los no sé qué y los hice cuánto. Uy, tan bobo, tan ingenuo, eso sí es que es una bola absoluta y tibio fuera de eso, imagínense la combinación. Yo no creo. Yo creo que hay cosas que alcanzan a lo largo del tiempo un punto de quiebre, tarde o temprano, más dramático o menos dramático. Pero tú decías hace un momento, Mauricio, que ojalá cada vez más gente deje de lado lo visceral y se quite la camiseta de la barra brava y reflexione un poco. Yo creo que paralelamente, qué bueno que cada vez más gente diga, si somos varios y sumamos más en la actividad política, podemos hacer cambiar el entorno político. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de pesos y contrapesos. Sí, este mundo político de Colombia es tremendamente corrupto, pero tiene pesos y contrapesos. Y lo hemos visto en estos 3 años y lo hemos visto anteriormente. Hay unos héroes allá en la Corte Constitucional que tienen hijos, que van al colegio, que les echan madrazos, que no sé qué, que hay que ponerle guardaespaldas y no sé qué, y toman decisiones en su mayoría idóneas o por lo menos en su mayoría honestas. Hay otros en el Consejo de Estado, hay otros en no sé dónde, y ha habido distintos momentos en el país. Los congresistas mismos, con lo corruptos que son en su gran mayoría, tienen también un ejercicio de discernimiento y dicen, pues esa reforma a la salud es desastrosa, esa reforma a la salud no se puede votar tan, y la paran. No todo está perdido. Y hay una cosa muy interesante que a mí por lo menos me gratifica. Muchas de las personas con que yo me encuentro en la calle, cosa que agradezco muchísimo esa generosidad y ese aprecio que manifiestan, dicen, ¿sabe qué? Yo no veía noticieros. Yo no veía noticieros porque qué pereza zamparse 1 hora y media de robos, amarillismo, no sé qué, si sé cuánto, ta, ta, ta. Pero un día lo agarré el noticiero de ustedes, chan, 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 y me paré ahí y me encarreté. Me sumo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que eso es análogo a, ¿sabe qué? A mí la cuestión pública y colectiva en Colombia no me importa porque está llena de corruptos. Pero de pronto, así como de pronto empiezo a ver cierta clase de noticieros y a participar en cierta clase de debate público, de pronto también siento que mi voto no se pierde cuando yo salgo a votar y que de pronto las instituciones sí pueden lograr algo. En todo caso, como esto se ve en el largo plazo, los grandes procesos de transformación política y tal, voy a decir una frase totalmente melodramática, Mauricio, totalmente melodramática. Como para novela colombiana. Exacto, como para una novela colombiana. Yo me moriría muy frustrado si no hubiera hecho lo que creo que debo hacer. Y creo que debo hacer bien el ejercicio de que la gente trate de entender mejor el entorno y actuar en ese entorno con mayor conocimiento de causa y ser consecuente con eso y votar, así sea en blanco. Pues te lo agradezco mucho y créeme que hace poco acuñé un concepto para mí que me gusta cuando alguien me dice algo que considero que me toca, digo, ingresó.
Y es porque es una forma de decir, mira, no acabas de perder el tiempo. Puede que no salga ya a hacer lo que me pides o que no cambie de opinión ya, pero cuando ingresa, me alegra decir ingresó porque sé que ingresa y allá se debatirá. Y seguramente yo tengo claro que yo tengo posiciones muy fundamentales en muchas cosas que me hacen perder la posibilidad de un espectro más amplio. Y antes de seguir, de pasar al tema, Es que como tenemos tenemos gente en oye, directo, nos por mandan un favor, mensaje. dígale, dígale. Jonathan Gutiérrez dice, excelente plantear esta charla política desde una dimensión, digamos, más sensata. Es que eso es lo que queremos. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Bienvenidos al momento Kenke. Este personaje es una banda, es un grupo musical, es un conglomerado de gente que está en la Florida, de un colombiano, Diego Botero, que se ha venido construyendo como un espacio espectacular para la música contemporánea colombiana, que acoge a estos grandes músicos colombianos de música pop que por cuestión de la crisis de la industria o lo que sea, o por el paso del tiempo, empiezan de alguna manera a quedar como por fuera del margen, los está reuniendo y montó una banda que se llama Kenke, que es con toda la gente que hizo a la provincia de Carlos Vives, Carlos Iván, El Chato, Teto. Bernie, Bernardo. Bernie, y ellos son nuestro gran aliado desde hace 2 años. Estoy apuntando Kenke aquí, ¿no? No Por favor. Estoy apuntando No, dale, Kenke. dale, aquí se puede hacer Por todo. favor, Listo. síguelos como @kenkeoficial en las redes. Listo. Y Bueno, nuestros aliados de entonces, Kenke se lanzan por primera vez a hacer una gira espectacular con otros que ya esos los vas a saber a reconocer, que son los Toreros Muertos, que por primera vez ellos también se van en un tour que arranca en abril de este año por todos los Estados Unidos, tanto los unos como los otros, y van a estar en conjunto en el escenario, tanto Kenke como Toreros Muertos, con un tema, entre otros, de Kenke, de los Toreros Muertos, El Agüita Amarilla, que le hicieron un arreglo precioso de rock y cumbia, no te imaginas, ahí está, bueno, la manifestación de esta gente es bellísima, los queremos mucho, además porque ellos nos quieren mucho. Este sería el momento en el que Mauricio les explica cuándo son los conciertos de Kenke con los Toreros Muertos en Estados Unidos. Lo que sucede es que nos enteramos en estos días que cambiaron las fechas, entonces no sería justo que les diéramos las fechas viejas si ya hay fechas nuevas. Entonces se las voy a decir yo. La primera va a ser el 14 de noviembre, que es un viernes, en Miami, Florida, en el bar Miami Beach Banchel. Pueden encontrar las boletas en dice.fm. El segundo será en Orlando, Florida, el 15 de noviembre, en un lugar que se llama Sun on the Beach, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. El tercero va a ser el 16 de noviembre, que es un domingo, en Atlanta, Georgia, en Congas Bar y Grill. Pueden encontrar las boletas en pietix.com. Y después se van a ir hacia el norte de Estados Unidos y van a ser el 21 de noviembre en Washington, D.C., en un lugar que se llama State, y pueden encontrar las boletas en tickery.com. Y por último, el último concierto va a ser en New York City, en un lugar que se llama La Boom, el sábado 22 de noviembre, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. Entonces, continuamos con el podcast. Y Kenke acaba de publicar, Ger, pero lo vamos a poner en la caja de comentarios para que no nos penalicen, acaban un nuevo homenaje que acaban de hacer a Teto Campo, Ah, sí. precioso, ya lo publicaron, está publicado en sus Claro. redes, ahora vamos a poner el link en la caja de comentarios y Kenke, te queremos mucho y estaremos contigo. Volvamos a poner la foto de Kenke un momento y les digo algo. A ver. Esto es como en el álbum del Mundial, ¿no? Lo Sí, tengo, sí, no lo sí. tengo. La Abajo Bernardo, el guitarrista, sí. sí, el Velasco. guitarrista, Bernardo Velasco Sí. y Carlos Iván Medina. Sí, señor, señor. muy bien. Entonces, Carlos Iván, yo en alguna época tomé clasecitas de piano. Ok. Carlos Iván fue mi primer profesor de piano. ¿En serio? Qué Sí, bien. Me dio 3 clases, pero me trajo el Real Book, que es ese mamotreto que tiene todas las clásicas de los estándares, etcétera, etcétera. Y entrañable. Estudiamos al tiempo en la universidad. Él estudiaba textiles, que Sí, era una sí. cosa súper Sí, peculiar. sí. Yo estudiaba economía. Por eso es que usa esos gorritos que son hechos por él mismo. Sí, sí, sí. Entonces, gran aprecio por Carlos Iván y gran admiración por Carlos Iván. Después, Carlos Iván se unió con Bernardo y han tenido distintas reencarnaciones. Distrito es la más... Reconocida, sí. la de más impacto, Sí, digamos, sí, sí. con más grabaciones y demás. Pero hubo
Yo tuve un bar en los años 80 con 3 amigos más, en el 82, que se llamaba Peperina. Duró 6 meses, no era mi camino. Pero allí... ¿Se bebieron el bar? No, no, afortunadamente Ah, ese bueno, no fue el menos mal. problema. Menos mal. O desafortunadamente, no lo sé. Y allí con Carlos Iván y Bernardo hicimos un ensayito que se llamaba Caracobre. Y éramos los 3. Ellos generosamente me encaramaron al bus y tuvimos 2 presentaciones. ¿Y tú qué usted tocabas qué el piano? Yo cantaba. ¿Tú No, ¿en cantabas? serio? Mire, aquí está la banda lista para usted Yo cuando cantaba. quiera. Yo, Si quiere volver a ensayar, aquí estamos para usted. yo cantaba. Hubo otro grupo que se llamó A Mis Tías, que constaba de Daniel García Peña, hoy embajador en Washington. Sí. Juan Carlos Flores, ustedes ubican a Juan Carlos Flores. Concejal. Mingo Lewis, que fue baterista de Santana, de Carlos Santana. Oh. Pasó en Bogotá una época y lo agarramos. Bueno, Álvaro Moreno, tal vez ustedes no lo ubiquen. Y lo bien que pasábamos. Pero lo que quiero decir es que Kenke me toca el corazón. Mira. ¿Quién es el de arriba a la Para derecha? arriba, a izquierda, Diego Botero, que es el baterista hombre, el y el- baterista y el hombre que los aglutina a todos. Al lado está un genio de la música colombiana contemporánea, que es Einar Scaff. Einar Scaff, que Exacto. tocaba la batería en esa época, no sé qué más está haciendo, está Percusión, haciendo sigue percusión. Einar estaba en Distrito en una época, fue baterista de Compañía Ilimitada en otra época, supongo que sigue siendo arquitecto y se especializaba en aeropuertos. Y yo decía, hermano, pues no le decía, pero pensaba, no podría encontrar una especialidad con más proyectos, más oportunidades, porque aeropuertos ¿Cada se hacen cuánto cada... se hace? Sí. Pero Einar, wow, una precisión y una... Entonces, desde ya, Óyeme, Ah, bueno. ¿qué El otro qué es el buena bajista que fortuna. le dicen Sí. Chiqui, que es, Chiqui, es que el es más joven, bajista, es y es el un- más joven del equipo. un mago no del lo bajo. conozco. Él es recién llegado Recién llegado. al grupo. Es más jovencito de todos. Entonces Pero van a hacer Mauricio, gira, qué bueno. qué grata coincidencia, porque te quiero contar, aprovecho ya que los conoces a todos, los conocemos, hemos estado con ellos, mi hijo les ha hecho como 3 videos de los que... Hemos cantado con ellos. El de Agüita Amarilla, por ejemplo, es hecho por mi hijo, y los queremos mucho, les hacemos mucha barra, y por primera vez se van de tour. Qué bueno, Eso es lo qué interesante bueno. y qué bueno que tú lo celebres también, qué buena coincidencia. Claro, si ustedes los ven, mis saludos más No, entrañables. ellos ven el podcast siempre. Excelente, Bueno, excelente. entonces, dicho esto, y antes de llegar más adelante a su pregunta de podcast común y corriente, voy a saltarme Que tengo una buenísima hoy. a un tema. Corchar, ¿no? No, para No. Pregunta de podcast común y corriente es una sección que tenemos a la que le estamos buscando patrocinador. Creemos que ya hay alguien coqueteando. Es que nosotros somos muy pretenciosos y nos creemos muy inteligentes. Entonces, hacemos una pregunta de podcast común y corriente. Ok. Es para buscar antipatías y haters. ¿ves? Ok. Entonces, Es para dar de qué hablar. Sí. mira, voy a aterrizarnos a Colombia porque pues, sería muy pusilánime en mi parte no bajar a Colombia. Entrarle al tema de Colombia pues tiene infinito número de entradas, pero escogí esta porque me conecta con algo de lo que quiero que hablemos, que lo llamo la majestad del poder. Voy a tomar este ejemplo de millones. María Jimena Duzán, a quien admiro y su coraje y su integridad me resultan envidiables. Ya quisiera yo tener tanto coraje y tanta integridad para hacer lo que hace esta mujer. Entrevista al hermano de Petro la semana pasada y le pregunta sobre una cantidad de detalles que ahora no importan, pero básicamente es: señor hermano de Petro, ¿usted por qué está haciendo tantas cosas que le desordenan a sus hermanos porque son aliados, lo que su hermano pareciera que quisiera hacer? Y este hombre empieza a contestar de una manera muy poco convincente, tanto me imagino que para María Jimena como para cualquier oyente. Inclusive hay una anécdota de esto para terminar la contextualización, y es que María Jimena le dice que si él usa el nombre de su hermano para hacer cosas personales, y el tipo se explaya diciendo que no, que básicamente dice que lo peor que le ha podido pasar a él es que su hermano sea presidente por la cantidad de cosas que le han afectado su vida. Y me llama mucho la atención, Germán, que María Jimena, que es vecina de Daniel Sanpero Espina, en cambio,
no le haya traído. Es que mire, yo la veía y decía, María Jimena, por favor, el balón lo tienes enfrente, mete el gol, mételo. Y no lo metió, que es cuando se le podría decir, venga, le dejo ir una grabación de usted llamando a un salón de belleza de barrio porque a su esposa no le dejaron las cejas como usted Y él quería, diciendo, diciendo que yo soy el primero que hermano, todo pues. yo soy el hermano del presidente. O sea, dime que no estás usando el nombre del hermano del presidente y niégame esta entrevista. Entonces, bueno, dichas anécdotas. Tan barato todo, tan barato todo. Y viendo cómo habla este señor y también viendo cómo, las cosas que sale a decir el presidente de la República en los balcones, instando a la lucha de clases, odiando a la gente próspera, diciendo que si se toma whisky es malo, pero que si se toma cerveza. O sea, una cantidad de cosas de tal descenso conceptual, intelectual y de raciocinio que es una visión protuberante que tengo de otras cosas, como por ejemplo alguna vez que tuve que ir a refutar un parte que me habían puesto y me dijeron vaya al juez, y yo llego a Palo Quemado y yo espero encontrar un juez y lo que me encuentro es una persona en un cubículo más miserable que el de un funcionario de un paradero de buses, y ese personaje era juez. Mauricio, háblame de la majestad del poder. Eso es, esa ampulosidad que debe tener el poder, ¿eso es lujo o es esencial? Em, Ese es un tema que no es obvio. Creo que quien es elegido por un proceso democrático, por la voluntad de la mayoría, o quienes son elegidos, porque hay alcaldes, gobernadores, presidente, etcétera, para regir los destinos de la colectividad o para hacer cumplir las reglas del juego de la colectividad, si estamos hablando de la rama judicial, o para plantear las reglas de la colectividad, si estamos hablando de la rama legislativa, por el solo hecho de estar representando una función de impacto colectivo, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, tiene que tener en su interior un cambio de chip y tiene que reconocer que está lo público, adjetivo tan gastado, me parece más chévere en esta discusión hablar de el propósito colectivo por encima de lo individual. Por ejemplo, no hemos hablado de Petro, no creo que vayamos a hablar mucho de Petro. Yo creo que el que Petro haya llegado al poder no es casualidad y creo que esta sociedad tiene que reflexionar acerca de las falencias que hacen que un proyecto como el del Pacto Histórico haya llegado al poder y las falencias del Pacto Histórico para hacer lo que propuso que iba a hacer. Esas dos reflexiones también están Para por ejercer hacer. el poder. Sí, y para ejercerlo correctamente. Creo que esas reflexiones se están perdiendo en medio de la pelea de barras bravas. Pero creo que faltando año y medio para que termine el gobierno, que el gobernante diga que qué pereza el poder, que qué pereza vivir en esta casa de Nariño, que esto es muy frío y que esta es la labor más ingrata que me ha tocado, es algo indignante. Más indignante que diga que me equivoqué al creer que podía hacer la revolución por la vía democrática, porque eso quiere decir que su propósito central es la revolución y no la vía democrática. Si no, no habría equivocación en todo eso. Allí hay pérdida, sobre todo en lo primero, en decirme aburrí, qué pereza, y esto es frío, y estos salones franceses. Decirle al pueblo que lo ha elegido, decirle a la colectividad de 50 y pico de millones de colombianos, no todos votaron por él, pero estamos en unas reglas de la democracia, que han confiado en él la conducción del Estado y la jefatura del Estado. Esto me aburre, esto es agobiante, esto no me gusta y preferiría estar no sé qué. Me parece que es una dimensión de la dignidad y la majestad del poder que se está manoseando y se está erosionando. Fíjate que no he mencionado si se viste bien o se viste mal, si sale por el balcón no sé qué o si sale por el otro, si sale ta. Esa majestad del poder la da el que, estamos hablando de democracias representativas, el que cede sus intereses y propósitos
en el que lo representa hay un elector y hay un elegido, y ese elegido, sea Petro, sea el alcalde Galán, sea el gobernador X, o sea el gobernador Rey, o el que sea, o Dilian Francisca, o quien sea, debe tener adentro la noción prioritaria de que está representando intereses colectivos. Y eso se nota cuando no es así. Y eso se nota no solamente en las acciones más directamente involucradas, es que este se agarró y se serruchó la mitad de la plata y se fue y se voló y se pierde los viernes. Eso es como lo más obvio, se pierde los viernes y nunca llega a las citas de los lunes, sino que se nota en el talante de la persona y en qué tanto asume el que yo soy el capitán de este barco. Es que ser capitán de un barco en medio de un mar bravo no es una estupidez, no es para salir y decir, estoy aburrido y jugar a la isla de Gilligan o lo que sea. Hay otra dimensión de la majestad del poder que es distinta. El poder en un continente como el nuestro, en un subcontinente como América Latina, vino por la evolución de instituciones muchas veces impuestas. Es decir, el virrey, su misma palabra, su mismo apelativo lo describe. Traigo el poder del rey, cuyo mismo apelativo lo describe. El rey recibe el poder por línea divina. Imagínense ustedes, uno cómo puede aceptar que el que tengo enfrente es superior a mí y me guía a mí, porque sí, porque es de la familia tal, de los Borbones o de los no sé qué, o de los sí sé cuántos, y yo me le arrodillo. Yo eso no lo acepto. Habrá mucha gente que lo acepta, no quiero molestar a quienes respetan las monarquías española o la inglesa o la británica o lo que sea. Pero de allá vino el poder a América Latina por los virreinatos, por las encomiendas, a fulano porque era amigo del rey que vino no sé qué, dice cuánto, le voy a dar un conjunto de indios, un conjunto de negros para que trabajen para él, háganme el favor, o le voy a dar tierras. Entonces, los grandes latifundios en América Latina, y debe haber mucha gente diciendo, Mauricio Reina hablando de todo esto, uy, no era tan tibio. Bueno, vienen de unas mercedes, así se denominaba la figura, que se daban en el reino en España, y usted tiene esta tierra, y esa tierra es suya, y ahí se hereda, y se hereda, y se hereda, y pum, vienen los grandes latifundios. ¿A dónde voy con todo eso? Ahí no hay majestad. Ahí hay abuso del poder generación tras generación. Y cuando Petro dice que estos salones son fríos y de estilo francés y a mí no me gustan, yo me sintonizo con él. Yo creo que tiene un punto y tiene un argumento. Esas son herencias de un poder pretencioso, de un poder que no viene de el pueblo directamente, sino que viene de lo mismo que ha venido durante muchos años y es el ser amigo del amigo del amigo del rey y a lo largo de generaciones. O el hijo de. De los privilegios del hijo de, y usted no sabe quién soy yo y demás. Esa majestad a mí no me interesa. Y por eso que Zelensky vaya en traje de fatiga civil, porque no va camuflado, a la Casa Blanca, me parece bien. O sea, la respuesta de Zelensky fue perfecta. ¿Sabe por qué no? Le dice el periodista. Usted es que no tiene vestido, ¿usted por qué viene así? No tiene ningún vestido. Dice, yo vengo así porque yo estoy en guerra. Cuando se acabe la guerra en mi país, de pronto vengo de vestido. Me parece un punto el berraco. El berraco. Entonces ahí están las dos dimensiones de la majestad del poder. Pero, Mauro, sobre María Jimena. Solo para ilustrar algo. En todo caso, no deja de ser macondiano el que uno vea a una jueza en Cúcuta fumando, no sé si ustedes se acuerdan, hace año y medio en el COVID, y sexy, no sé qué. Perfecto que las mujeres sean sexys, perfecto que los hombres sean sexys, porque si no la especie se nos va a acabar. Pero la majestad de la jueza en Cúcuta, echada en la cama tibia, esa sí que era una cama tibia, trabajando, porque si estuviera en otra cosa no, trabajando, pues está bien. Trabajando, sí. Es que María Jimena Duzán ha dicho una frase que me llama la atención, que dice que básicamente los avances políticos que logra la izquierda se notan no durante el gobierno de izquierda, sino cuando llega el gobierno de derecha, de ver qué cosas la derecha puede devolver a lo anterior. No sé si usted sí está de acuerdo con eso. Claro, no, yo sí estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el mayor triunfo
político del pacto histórico se va a ver cuando entre el próximo gobierno, si el próximo gobierno no es del pacto histórico, que puede perfectamente serlo. 30-35% de favorabilidad da para ganar unas elecciones en Colombia si el contrincante es fácilmente estigmatizable, polarización, o si el contrincante es flojo. Nuestro respeto por el difunto Rodolfo Hernández, pero ese es el caso tal cual. Si no es el pacto histórico, llegó finalmente la derecha, fulana o mengano, qué sé yo, aquí vamos a ver cómo es la cosa. Ya el pacto histórico y la izquierda colombiana tiene un tremendo pie metido en dos cosas, o en tres dimensiones. Una, metida en el Estado. La nómina del Estado ha crecido muchísimo durante el gobierno del pacto histórico y hay muchísimos funcionarios que están allí por su condición política, por su filiación política. Eso es meter el pie dentro del Estado. Y de eso tenemos lecciones aprendidas y dolorosas de Argentina, que de repente llega alguien con una motosierra a decir de la manera más Voy a echar a vulgar, todo el mundo. voy a echar a todo el mundo y pues hay que echar a todo el mundo porque es que el Estado no puede crecer tanto. Segundo dimensión en la que va a haber tenido éxito el pacto histórico, va a haber tenido éxito en formar cuadros muy mal formados. O sea, si uno agarra, con todo el respeto personal que le puede merecer a uno, al ministro de Educación, uno dice, pues esos son los cuadros. Oye, cuadro, eso sí, por ahí no es la vaina. Pero ha formado gente en el ejercicio de la política detrás de un líder totalmente caudillista. Los caudillos, uno de los problemas de los caudillos es que son unos árboles tan frondosos que debajo no crece nada. Es como cuando uno llega a una finca y ve, uy, qué árbol tan bonito, y mira abajo y eso es pelado por completo. Ni pasto hay. Ni pasto hay. Traten de sacar un candidato fuerte del centro democrático y se dan cuenta del tamaño del árbol de Álvaro Uribe. Traten de sacar un candidato fuerte del pacto histórico y se darán cuenta del tamaño y el vigor del caudillo que es Petro. Creo que poco a poco han ido formando cuadros y un poco torpemente, y eso no se va a desaparecer. Es decir, hoy hay gente cuya razón de ser es ser político del pacto histórico. Y podríamos entrar a dar nombres aquí, pero seguramente nos desviamos. Unos mejores que otros, muchos de ellos muy malos, algunos buenos, sin lugar a dudas buenos políticos. Y en la tercera dimensión en la que el pacto histórico va a mostrar unos, no diría que triunfos, o triunfos para su propia causa política, es que ha hecho mucho daño en muchas cosas las políticas públicas del pacto histórico. Ejemplo, el sector salud. Volver a organizar el sector salud en Colombia va a ser un camello, de unas proporciones. Detrás puede ir el sector eléctrico, detrás puede ir un poquito el sector infraestructura, detrás la seguridad, por favor. Ahí están como los 4 grandes ámbitos en los cuales políticas a veces encaminadas, a veces no deliberadas, han dado como resultado un cambio en lo estructural muy complicado. Cambio negativo para mi gusto. Habrá otra gente a la que le guste el estado actual del sector salud. Y si esta que acabo de decir tiene un dejo de sarcasmo es porque estoy siendo sarcástico. ¿A quién le puede parecer que el sector salud está mejor hoy que cuando arrancó este gobierno? En otras cosas podemos discutir, pero en salud y en seguridad, por favor. Entonces, es cierto, Germán, el próximo presidente, los candidatos no saben en lo que se están metiendo. Afortunadamente, porque si no, no se meten, no y entonces le toca a general, salve usted la patria. Qué camello. Mauricio, mira, esta conversación tendría que durar mucho más de lo que va a conversar. Te voy a comprometer a que volvamos a encontrarnos en un tiempito. Y muchas gracias, sí, con todo gusto. Porque de verdad estás aportándole mucho a mi visión de las cosas y voy a volver. Y me voy a meter como cuando en Star Trek se metían y iban a superar la velocidad de la luz, entonces se metían en unas cosas en las que uno no sabía si la nave iba a salir bien al otro lado. Sí. Me voy a meter ahí. Me voy a meter en un sitio completamente inasible e incuantificable e inconcretable, si es que eso existe. ¿Y quién se supone que sale mal? ¿Yo No, o yo. tú? Yo. Bueno, o, okay. o mi idea, a ver, o mi concepto. Hagámosle. Mauricio, vuelvo a la majestad.
Ujú. Es que cuando encontré que iba a poder hablar contigo, yo empecé a tratar de enfocar de qué quería y este es de lo que quiero. Me importan otros temas, ni más faltaba, pero cuando yo vuelvo a la majestad, es que lo de la majestad, como tú bien lo dices, tiene tantas lecturas como visiones ahí en el mundo, sobre todo porque tiene que ver con el factor estético, altamente. Y el factor estético, pues, ¿qué voy a decir yo? Cada cual trae lo suyo. Pero voy a tratar de concretar una idea. Cuando Álvaro Uribe Vélez, en una grabación que estoy seguro que él mismo permitió que se filtrara, no lo dudo, como todo lo que él hizo, porque a mí él, no te quiero molestar si no conozco, pero a mí Álvaro Uribe me parece una de las cosas más nefastas que le ha pasado a este país. Se deja capturar en una conversación en la que dice no sé cuántas o le rompo la cara marica. Y él se encarga de que sea público. Y entonces ahora tengo un presidente supuestamente opuesto, que llega al desfile el 20 de julio, te digo, yo no soy militarista, pero reconozco el símbolo que tiene que ver un ejército en un país democrático, y se echa con su sudadera, sudadera no, guayabera, lo que quiera, y se echa como si estuviera pasando el guayabo en el montallantas del barrio. Las dos cosas para mí están en el mismo nivel. Y recientemente, mi hijo vive en Italia, pasé por Roma y vimos las catedrales, lo que hacemos toda la clase media que vamos a Roma, ¿no? Y compramos el tiquete y yo miraba esto, yo no soy católico, yo no profeso de ningún dogma, y yo miraba y decía, mano, aquí por más que uno no quiera, uno respeta. Por más que a uno los curas le parezcan pedófilos o lo que quieras, uno aquí para y dice, hermano, aquí hay una cosa grande y te genera reverencia, en el sentido exacto de la palabra. No humillación, nada, reverencia. Yo a esto lo respeto como si entrara yo a una mezquita igual o entrara a donde fuera, que estén consignados en las formas una visión, una cosmovisión. Cuando hablo de esto de la majestad, y por eso me estoy metiendo en un lío muy grande, porque, entonces ¿a usted le parece majestad las columnas? Pues no, y pues sí. ¿Sí? ¿Y a usted le parece majestad que Petro hubiera ido con corbata o sin corbata? Pues no, y pues sí. Y yo siento que como es tan inacible y de tan largo espectro el concepto, es un concepto que se diluye y se diluye y se diluye. Y entonces tenemos ministros de educación como ese gamín que está, y lo digo de frente, como ese gamín que está en el Ministerio de Educación, que ni siquiera habla bien el español. Para mí conjugar el verbo haber es indispensable si tú dices que eres bachiller. Y este señor ni siquiera conjuga el verbo haber. Y esto, y llega tarde. Y entonces, allá en ese Consejo de Ministros, en donde se vio la poca majestad que hay, un tipo como este Bolívar diciendo te amo, presidente, y Laura sí no está diciendo mentiras, presidente, yo sí vi. Entonces, vuelvo al punto. Yo quiero dejar dicho que la majestad es muy importante y que desafortunadamente no hay forma de cuantificarla ni de definirla. Porque entonces que ahora los obliguemos a usar toga no los hace majestuosos. ¿No es cierto? Bueno, dos reacciones. Una a lo del desfile militar. La organización colectiva, la organización social tiene muchos ámbitos muy distintos y en cada uno los valores que pesan son distintos. Entonces, si nosotros estamos en Google, donde hay que dejar volar la imaginación y hacer no sé qué y encontrarse los unos con los otros y todos somos iguales en la cafetería y ahí hay una silla donde uno se echa a dormir a la hora que sea porque así es que salen las ideas y tal. El propósito de esa organización es generar ideas y minimizar fricciones entre quienes están pensando y construyendo y creando. Si uno va a la institución militar, en la institución militar hay dos o tres cosas fundamentales. La jerarquía, si no la institución militar no funciona. Sin ideas Google no funciona, pero las ideas son una cosa y la creatividad es una cosa. La jerarquía, la autoridad y el respeto. Sin eso ningún ejército de la historia habría hecho absolutamente nada. Ni ninguna de las fuerzas públicas de la historia habría logrado mantener las reglas del juego del barco. Volvamos a la metáfora del barco. Si nadie le cree a fulano cuando grita y dice todos a babor o todos a estribor,
a estribor, nos fregamos por completo. Y ese alguien debe infundir respeto, debe tener una jerarquía y una autoridad sobre los demás, debe estar en una cosa jerárquica. Ir a morirse de la risa de las formas en una institución militar no es lo mismo que irse a morir de la risa en la cafetería de Google. Y en ambas cosas son importantes para la sociedad. A mí sí me parece que dada la trayectoria previa en la historia de Gustavo Petro, el ir de manera tan desdeñosa a la institución militar es una afrenta, pero no solamente eso, sino que es inadecuado para el comandante máximo de las fuerzas militares, porque para que las fuerzas militares funcionen hay que tener respeto, autoridad y jerarquía. Y si el primero que violenta esas categorías es el comandante máximo de las fuerzas militares, es o porque no se le ha pillado, yo creo que Petro es una persona inteligente, o porque su propósito no es, o porque su propósito no es que funcionen las fuerzas militares, que es una hipótesis razonable como hipótesis. Es decir, que en el fondo no quiere que el aparato militar funcione. Eso en cuanto a las formas en un desfile militar y tal. Lo segundo, creo que la majestad se ejerce idóneamente cuando el talante es consistente, el talante de la persona es consistente con su función y con el respeto que le tiene al otro. Por ejemplo, yo no me fijo mucho en cómo me visto, pero yo al noticiero voy de chaqueta y de camisa. Y trato que el cuello esté duro, porque estos cuellos que se escurren y esa vaina y no sé qué. Porque tengo que ser respetuoso con la gente que está haciendo una cita cotidiana a las 7 de la noche o a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. Yo puedo en otros ámbitos ser yo y estar tranquilo y ser fresco, pero si a quien me está invitando a entrar a su casa le importa que uno esté bien peinado, que no le brille la cara y que no sé qué, hasta que me demuestren lo contrario, que no les importa eso, yo hago un acto de gratitud y respeto con la persona que me está en ese momento invitando. Y yo creo que esa es una dimensión que sí hay que tener. Es distinto ir de cierta manera a un lado que ir de cierta manera al otro. Salvo que uno esté en guerra como Ucrania y vaya de tenis a la Casa Blanca, que me parece la berraquera. Pero él está Pero haciendo un tercero, statement en ese caso. sí, está haciendo un statement. Pero un último punto, Germán, me refería a que el talante sea consistente con. La sabiduría popular es invencible. Y la sabiduría popular dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ujú. ¿Se acuerdan de la foto del frac de Álvaro Uribe? Claro, Me sí. queda tetillero aquí. ¿Qué onda, hermano? O sea, ¿qué clase de majestad, jerarquía o respeto está buscando uno poniéndose eso? Puede tener otras dimensiones Álvaro Uribe en las que logra autoridad, respeto y puede tener otras, pero eso sí que es un chiste. Lo mismo como cuando Duque va y dice, ay, le mandan saludos, no sé qué. No, Su amigo no, Uribe le no, manda no, saludos, su no, amigo el no, doctor no, Uribe. no. Voy a hacerle un homenaje a un hombre que está descansando en paz, que seguramente tú lo conociste, Ger, de pronto no, porque estaba muy chiquito, porque él era muy famoso, porque él era como el asesor de conocimiento que tenía Juan Gosaín en el noticiero RCN, él se llamaba, ya descansa en paz, el doctor Germán Bustillo. ¿Te acuerdas de él? Sí, el profesor Bustillo. Él fue profesor mío en la universidad, un hombre de ultraderecha, profesor del Instituto de la Escuela Superior de Guerra, todo eso, pero nos queríamos mucho. Yo era, digamos, antagonista conceptual en la clase y era un gran maestro, de los que más aprendí. Y yo decía, qué delicia un godo tan inteligente, porque es que un godo tan inteligente es un placer. Y el doctor Bustillo alguna vez en uno de esos debates me dijo, señor Navas, yo entiendo su lucha con las formas, pero recuerde que son las formas las que contienen la sustancia. Eso penetró. Sí, es que es mecánica. Eso ya ni siquiera es conceptual, es mecánica. Este vasito contiene el agua. La forma es el vaso. Si no tengo forma, el agua está en cualquier parte, pero no está en el vaso.
Y yo sí creo que son conceptos que aparentemente son arcaicos, que yo sé que no son arcaicos. Se fueron volviendo arcaicos por cuestión de que, claro, en algunos momentos por la rebeldía nos rebelamos con la corbata y nos rebelamos con que tuviéramos que ir con gomina y el pelito así todo perfecto y que tuviéramos que ir con la chule, lo que sea. Y empezamos a comprar que podíamos ser más libres, pero entonces el asunto se fue a donde lo tenemos, en donde las formas se volvieron el enemigo, rompemos las formas y se va la sustancia. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí lo que hizo Petro el 20 de julio, te repito, yo no soy militarista, pero me pareció una afrenta al país, porque de todas maneras, gústeme a mí o no, esa gente merece un respeto. Claro, por supuesto. Y que debe ser formal. Mm. No es un respeto que yo llevo por dentro y fui en pantaloneta. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí me alegra mucho poder decir esto. Me alegra mucho. Le tengo un tema, yo creo que no es para hoy porque sabemos que Mauricio se debe ir pronto, pero hay un tema que hay que invitarlo un día. Y es que a Mauricio le gusta cine y es crítico de cine. Sí, no, claro, yo sé que es crítico de cine. Hay Yo que sé- hacerlo, hay que hacer la Yo no, quería tertulia. preguntarle qué claro. opina del cine nacional, pero dejémoslo para la próxima. Sí, y aquí nosotros hemos sido tímidos con lo del cine, precisamente, que se sepa, anoche fue la entrega de los Oscar. Pero sí, ¿sabes qué? Además me muero de ganas de hablar de Emilia López, ¿es que se Emilia llama? Pérez. Emilia Pérez. La quiero terminar de ver, no he podido terminar de verla, la quiero terminar de ver. Me parece Qué interesante que paciencia la hablemos, suya. que hablemos de todo eso. Mis hijos la detestan, quieren bombardear el film. Mis hijos son gente muy joven y no pudieron con la película. Pero háblame un poquito de la película, así yo no la he terminado de ver. Pero te sugiero respetuosamente que la veas en cine. Eso hace la experiencia más... Esa película se rodó en estudio, en Francia, simulando estar en México. Y hay cosas en las calles y hay cosas y uno dice, "Che, ¿en serio esto lo hicieron dentro de un estudio?" Sí, lo hicieron dentro de un estudio. La experiencia del encajonamiento propia de la artificialidad, del artificio, se nota mucho más en pantalla chiquita. Ok. La experiencia de como en casi todas las películas, de la inmersión de uno en el mundo que le están proponiendo, se nota mucho más en pantalla grande. Solo una sugerencia para que cuando dices, no he terminado de verla, supongo que la estás viendo en pantalla chiquita. Ujú. Ojalá pudieras verla en pantalla grande. Ah, pero él tiene proyector en la casa. Sí, yo Sí. No, me imagino. Sí, no. Sí, la casa de él es un bar. Herramienta de trabajo. La casa de él es un bar. Bueno, dos reflexiones sobre Emilia Pérez. Primero, es muy complicado meterse en la entraña de un país desde afuera. Y esta es una historia de problemas mexicanos con todo el tono mexicano que sucede en México, etcétera, etcétera. Es complicado, no quiero decir que sea prohibido, pero es complicado por un director francés con una actriz nacionalizada española, Una dominicana también. con una dominicana. Que ganó premio. ahorita. Exacto, con Zoe Saldaña. Es muy difícil que Y con todos... una hija de latinos que no habla español. Perdón. Sí, con una hija de latinos que no habla español y que viene de Disney prácticamente, ¿no? Con todo el rol maravilloso que ha hecho Disney. Pero es muy berraco para el pueblo mexicano tragarse, como para nosotros, y tú lo has vivido, Mauricio, directa o indirectamente, tragarnos que sean otros los que hagan las ficciones sobre nuestros problemas. Ah, que en Eso las es difícil, que es en las difícil. películas gringas Bogotá sea una selva Sí, llena de tierra y exacto, caliente, o sea, de tierra de caliente. tierra caliente. La segunda complejidad, esto es un musical. Todos, si cualquier obra de ficción implica una simplificación de la realidad con un punto de vista, los musicales doblemente, hasta los musicales más profundos que uno se puede imaginar, ya conllevan un segundo nivel de simplificación. Entre otras cosas, porque el problema más profundo en el momento climático me lo echan cantado. Entonces, estamos aquí y de pronto te digo, Mauricio, que es imposible que Germán... Y uno dice, oye, no. Entonces ya hay una segunda complicación. Esas dos complicaciones hacen que Emilia Pérez no pueda hacer ni un documental sobre el narcotráfico, ni un documental sobre derechos humanos, ni una obra mexicana. Si uno, desde la barrera, asume esas tres limitaciones, le puede encontrar muchos valores. Si uno no asume esas tres limitaciones,
Es un pastiche hecho por un franchute y por no sé quién, y con todo el respeto y el cariño que le tengo a la cultura francesa, y por no sé quién, y sé cuánto, sobresimplificando y explotando el pueblo latinoamericano y en concreto el mexicano. Ay, Mauricio, esto ya da 6 horas, pero antes de llegar a su pregunta, voy a hacerle una última pregunta de cine, porque ya me tentaste. A ver. No vamos a hacerle spoiler a la gente ni nada, pero ¿cómo quisiera yo? No quiero dañarle. No, no lo vamos a dañar, no, ni más faltaba. ¿Tú tienes algún argumento para defender los últimos 15 minutos de la sustancia? No, no Estamos tengo. hablando de los últimos 15, ¿no Sí, es sí, cierto? sí. No, a ver, hay un cine gore cuya razón de ser es gore, es ser sangre, que eso de tener un sentido psicoanalítico en el fondo, ¿no? Es decir, nosotros estamos tan contenidos como seres humanos en lo limpio que nos gusta la escatología, en lo ordenado que nos gusta echar chistes verdes en el colegio, en lo no sé qué, y el cine gore tiene su razón de ser desde esa perspectiva. Entonces el arte canaliza esa castración y ¡fua!, lo saca a fondo. Si fuera solamente una película gore, uno no tendría que defenderla, está en su terreno. Claro, claro. Está Como en esa su de la terreno. lluvia de tiburones, ¿se acuerdan cómo es que se llama? Shark Attack. Shark Que Attack. Sí, esa, exacto, exacto. Pero es una película de espíritu gore con aspiración, no digo pretensión porque pretensión suena a que no lo hubieran logrado, con aspiración de crítica de un fenómeno social que es el de la belleza infinita y la operación y la seguridad, que además, pues es una crítica un poco extemporánea, o sea, si esto hubiera pasado hace 20 años, uno diría, nos está abriendo los ojos sobre el tema de la belleza artificial y los botox y los no sé qué y las mamoplastias, llega como 20 años tarde, pero esa es su razón de ser, digamos, en un espíritu gore. Entonces, me parece, ¿sabes qué me parece, Mauricio? ¿Vieron Cónclave? Sí. Yo le iba a preguntar sobre los Los últimos 5 últimos minutos. 5 minutos Los de 5 Cónclave son infames. Los últimos No 5 me digas minutos. nada porque no la he terminado de ver. Pero es buena película. Los otros, Lo que pasa es que al los final uno otros 120 minutos son Increíbles. maravillosos. Increíbles, son Salvo un exceso del malo, no vamos a decir, sí. cuando el malo le dan la palabra y enuncia su discurso de lo que yo quiero hacer y no sé, eso es patético, eso es de un nivel de pedestre, cero sutileza. El resto es una maravilla, Una maravilla, de película. muy Y los lindo. últimos 5 minutos dice, ¿y esto qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? Es como si, bueno, tú sabes de eso infinitamente, como si yo no confiara suficientemente en lo que he hecho y necesite remacharlo de una manera. La fábula de Esopo, poner Exacto, exacto. la moraleja. Ok. Exacto. Entonces. Tiene que vérsela, Mauro. Sí, No, no, claro, hay que verla. Pero en cine también me parece que es una película para También ver en cine, también en cine. Además, porque como tiene ciertas cosas, estoy seguro que tienes una super pantalla, pero como tienes ciertos espacios cerrados y todo, uno puede de pronto. Yo fui a verla con Mariana, con mi hija, que Mariana no está criada en el mundo católico. Y claro, había muchas cosas del mundo católico que ella me preguntaba, pero ¿por qué hacen eso? Ay, se me olvidó la palabra, pero dijeron una palabra que era como utilizar las cosas santas cristianas como Como sacrílego. No, usaron otra palabra, hacer negocio con cosas santas. Buscamos la definición. Pero la emoción de Mariana de toda la película fue, ella salió. Pero te voy a decir una cosa, Germán. Bueno, esa es otra dimensión de lo que habías dicho, Mauricio, de lo que produce y cómo conmueve y cómo subyuga el Vaticano o la Capilla Sixtina o lo que sea, unos genios de la comunicación política. ¿Por qué uno va en un pueblo cualquiera latinoamericano, bajito y de pronto ¡fua!, se erige la iglesia? No solo para estar más cerca de Dios, es porque estamos por encima de todo. En la institución de la iglesia hay una dominación y yo creo que Cónclave, como tantas otras películas y tantos otros libros, muestra ese tema de todos los vicios humanos. La ambición, la traición, la no sé qué, la mentira y detrás del poder dentro de la iglesia. Esa ambición y esa traición y todo eso hicieron cosas maravillosas como la Sixtina y demás, y Miguel Ángel era el Spielberg de la época y tal, ¿no? Y siempre hay que conseguir mecenas. Pero
por supuesto no conozco la conversación con tu hija, pero mostrar las debilidades humanas dentro de la iglesia como lo muestra Cónclave, que no pretende ser un documental, es una película ante todo, un thriller, eso sí, no me parece sacrílego. No, Porque como decía Mauricio, bueno, hay muchos más pederastas dentro de la iglesia que criticar que directores de cine que se atreven a meterse con la iglesia que criticar. a mí me parece más bien que la película los pone como son humanos. Son humanos desde Son humanos. cero y no pretende ser otra Y cosa. tienen todos los vicios, cosas buenas y malas de los humanos. Desde la primera escena Sí, sí. está uno A mí viendo me- seres humanos. A mí me pareció, ya que es por inicio, la forma como tratan el cuerpo muerto del Papa es como, esto ya es un objeto. Sí. Lo tratan de forma agresiva, lo Sí, tiran sí, así, sí. lo empujan. Y en esa escena hay el contraste muy interesante porque arranca como con cierta majestad y de pronto ¡prum! Se lo llevan y como si lo fuera- cierran. Y tal. Sí, sí. La voy a ver. Germán, su pregunta, podcast Sí. común y corriente. Es que yo tengo dos secciones. Sí, señor. Estamos buscando para ambas un patrocinador. La primera es un dato coctelero para su próximo cóctel. Usted tenga algo así, tráeme a todo el mundo. Y nuestro dato coctelero de hoy es que definitivamente aquí los tres, y también Wilbar y Evelyn, no somos idiotas según los griegos. Porque idiota para los griegos era un analfabeto de la política, una persona que no se mete en política, ¿Así que no le es? gusta la política. Ah, mire, qué Entonces no somos interesante. idiotas, al menos para los griegos. Yo me considero un poquito idiota, pero no es cierto. Pero fíjense que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho de tomar distancia o no tomar distancia del propósito colectivo. Esa era. Y la otra, que parece que vamos a tener un patrocinador pronto, pero la otra, que es mi pregunta de podcast común y corriente, en el cual el espíritu Eva entra en mí y le hace esta pregunta. Me enteré por ahí, pues, puro Entonces, inicio. por ahí, sí, sí. Me enteré por ahí que el que manda en su casa es el perro, ¿es cierto? Yo he tenido 4 perros muy importantes en mi vida. Un padre y un hijo que ya se fueron durante la pandemia, que los quise profundamente. Y ahora tengo 2 hermanitos, todos Golden Retriever. A los 2 primeros, casi que los cocrié yo en Bogotá y después me los llevé para Villa de Leyva. Los otros 2 nacieron y crecen y viven en Villa de Leyva y hay una cosa impresionante y es la relación que tienen conmigo a pesar de no verlos con tanta frecuencia. Con estos segundos hay más distancia, digamos, con los primeros hubo una cosa muy, muy entrañable. Pero, dato post-coctelero. Coctelero. Aquí tienen al tipo que es racional, analítico, que hace el ejercicio de explicar las noticias, de no sé qué y si sé cuánto y cosa que en otras dimensiones de mi vida me ha costado mucho. Ese tipo ha identificado un par de personas, mujeres, que se comunican con los animales y se ha sentado con una de esas mujeres a hablar de mis animales, con mis perros fallecidos y con los perros presentes. Y vieran lo impresionante. Con eso te digo todo. Mauricio, wow. Es que Ya yo- entendí Guau, perfecto. exactamente, guau. Sí, 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 sí. Yo, lo vi, es que nos vimos en la librería de mi mamá le sacó una foto, hablaron de perro y mi mamá le saca la foto de los perros de mi hermana que mi mamá adora y la cara a Mauricio le cambió y se derritió un poco al ver a los animales y sacó la foto de su Y perro. además, yo soy amante de los animales, no tengo la disciplina para cuidar a ninguno, conmigo tengo ya suficiente para cuidar a un animal. Usted necesitaría un animal que lo cuidara a usted. Sí, pero los Golden Retrievers son mis favoritos. Y amo a Golfo, de en paz descanse ese animalito. Era lindo. Lo amo, lo amo, lo amo. Fue una gran bendición Era para, muy querido, Golfo. para mis hijos, Golfo. Fue Claro. bello. Ger, vamos a despedirnos porque además ¿Trabajo? este señor tiene que volver a su casa, entonces trabaja. Voy a trabajar. Agradeciéndole a Mauricio por haber venido, queremos recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer esta comunidad porque vamos fuertemente para llegar a 100,000 suscriptores pronto, ya estamos cerca. También queremos recordarles que nos gustaría mucho que fueran miembros, que la inversión no es muy grande y además les da unas ventajas, les da unas ñapas como poder ver estas grabaciones en vivo, en crudo, para que vean todo lo que sucede detrás de cámaras y eso. Y también pueden ver
los videos de Mauricio donde nos metemos en la cabeza de él, una vuelta en su cerebro, porque anda en una cruzada en contra del romanticismo. Entonces, Ser o no ser, el podcast es la voz de los que son. Es que a los pobres miembros, digo pobres porque son lindos, nos quieren mucho y pagan alguna cosa, hay una seccioncita que me inventé que se llama Les dejo una vuelta en mi cerebro. ¿Qué busca? Te lo digo rápidamente. Algo que añoro y que es imposible, que está basado en el sermón de las 7 palabras de Cristo, cuando dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me quedé pensando y dije, oiga, ese man tiene razón. Si uno entiende por qué lo está haciendo el otro, de repente no está de acuerdo, pero no le da rabia, porque el otro va a tener un motivo para él válido. Entonces, me inventé, acuñé este concepto y es, cuando yo algo no lo entiendo, digo, ay, déjeme una vuelta en su cerebro, porque estoy seguro que desde allá lo entiendo. Claro. Entonces yo hago una seccioncita que se llama Una vuelta en mi cerebro, pero últimamente estoy enfático haciendo un combate y cruzada contra el romanticismo, que me parece la mejor droga del mundo, pero la más peligrosa. De eso hablamos otro día. Mauricio, yo te pido, y eso lo hago, esta es como la vez que lo hago con más énfasis, yo te pido que acordemos cuando ya haga un viaje que voy a hacer y vuelvo en 2 meses, volvamos a conversar, hablemos de cine y sigamos hablando de esto porque, pero estás de acuerdo, es un tema al que apenas le rasguñamos lo esencial. Muchas no hablamos gracias. mal de nadie, yo por ahí me desahogo un par de cosas, pero realmente lo que quiero es construir cultura de pensamiento acerca de cómo hablar de esto para seguir en desacuerdo sin matarnos. Muchas gracias. Encontramos el momento, que eso es lo más difícil, y encontrado el momento, encantadísimo. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, Wilber. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Y gracias detrás de cámaras. Creo que la respuesta fue evidente. Mauricio es un hombre absolutamente ecuánime y cerebral. Él mismo dice que a veces eso le ha costado problemas en otros territorios. Me imagino que, claro, cuando se le quiere llevar a algún extremo de un lado o del otro, seguramente a mucha gente le salta la piedra con su ecuanimidad y su equilibrio. A mí me sirvió muchísimo ver cómo una persona puede transitar por un tema tan caliente en este momento en el país sin que eso nos lleve a la confrontación anímica, que es una de las cosas que llevan a la violencia. Gracias, Mauricio Reina, por hoy hablar de política. Esperemos que volvamos a hablar de cine y por lo pronto los invito a la sección de miembros, Una vuelta en mi cerebro, para seguir hablando por qué es que es peligroso eso del romanticismo. Nos vemos. Ser o no ser, ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikazaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.